Sara sentía que su vida, por fin, era una obra de arquitectura perfecta. A sus 33 años, embarazada de 8 meses de una niña, a la que ya amaba con una ferocidad que la sorprendía, se sentía en la cima de su propio y cuidadosamente construido mundo. Su matrimonio con Mark, un carismático consultor financiero, era la envidia de su círculo social, una pareja dorada con un futuro tan brillante como los rascacielos de Santa Fe. La fiesta de su cumpleaños, celebrada en un exclusivo restaurante en el corazón de Polanco, era la culminación de esa perfección. Rodeada de amigos, con la mano de su esposo en la suya y la promesa de su hija, Sofía, moviéndose suavemente en su vientre, Sara se sentía completa. Era una sensación de felicidad tan redonda y plena como su barriga, una calma que no sabía que estaba a punto de ser destrozada de la manera más brutal y pública que se pudiera imaginar. El ambiente en el salón privado del restaurante era de una elegancia contenida. Unas 30 personas, la crema y nata de su círculo social, reían y conversaban mientras el champán fluía. Sara, radiante en un vestido de seda color marfil que acentuaba su embarazo, se sentía como la reina de su propio cuento de hadas. Su hermana menor, Amy, una fotógrafa en ciernes, se movía por la sala con su celular capturando los momentos, documentando la felicidad de una noche que se suponía sería inolvidable por todas las razones correctas. Cada detalle había sido planeado por Mark, un gesto que a Sara le pareció increíblemente romántico. Desde las flores hasta la música, todo hablaba de una vida de éxito y buen gusto. Una vida que, como un edificio con cimientos defectuosos, estaba a punto de derrumbarse espectacularmente. En el punto álgido de la velada, Mark se puso de pie, copa en mano, para proponer un brindis. El silencio se apoderó de la sala mientras él sonreía, su sonrisa de $1.000.000 iluminando la habitación. «Quiero brindar por la mujer que es el centro de mi universo», comenzó, su voz suave y llena de una emoción perfectamente calibrada. «Por mi increíble esposa Sara, una mujer que no solo va a ser la mejor madre del mundo para nuestra pequeña Sofía, sino que me hace un mejor hombre cada día. Mi amor, cada año contigo es mejor que el anterior y no puedo esperar a empezar este nuevo capítulo contigo». Las palabras eran perfectas, sacadas directamente de un guión de película romántica. Los invitados suspiraron, conmovidos por la demostración pública de afecto. Era la imagen misma de la devoción marital. Sara escuchó el brindis con el corazón hinchado de amor, las lágrimas brillando en sus ojos. Cada palabra de Mark era una reafirmación de la vida que habían construido juntos. Se sentía increíblemente afortunada, bendecida. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de sus amigos, a su hermana Amy que la miraba con cariño, y a su esposo, su guapo y amoroso esposo. En ese momento, se permitió creer en la perfección. Creía en la sinceridad de las palabras de Mark, en la solidez de su matrimonio, en la promesa de un futuro feliz y sin nubes. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de pura y abrumadora felicidad. Era un instante de alegría tan perfecto, tan cristalino, que estaba destinado a romperse, y el martillo estaba a punto de caer. Justo cuando el brindis terminó y los aplausos se apagaron, los meseros entraron con el pastel de cumpleaños. Era una hermosa creación de 3 pisos, cubierto de crema, blanca y fresas frescas. La multitud comenzó a entonar una versión un tanto desafinada, pero entusiasta de Las Mañanitas. Fue en ese preciso instante, mientras las velas eran encendidas, que una figura apareció en la entrada del salón privado. Una mujer alta, despampanante, con un vestido rojo tan audaz como la expresión de furia en su rostro. No era una invitada. El aire festivo se congeló. La canción se apagó en un silencio incómodo. La mujer ignoró a todos los demás. Sus ojos, afilados como cuchillos, estaban fijos en un solo objetivo: Mark. Y la expresión de terror absoluto que se apoderó del rostro de su esposo fue la primera señal para Sara de que su mundo perfecto estaba a punto de incendiarse. La mujer, a quien el narrador omnisciente conocía como Jessica, caminó a través de la sala con la determinación de un misil teledirigido. Los invitados se apartaron, creando un pasillo para ella,
Mark estaba paralizado, su rostro pálido, la sonrisa del brindis congelada en una mueca de pánico. Sarah, confundida, miró de su esposo a la extraña, tratando de entender qué estaba pasando. «Mark, ¿quién es ella?», preguntó, pero su voz se perdió en la tensión. Jessica se detuvo frente a su mesa, su mirada pasando de Mark a la barriga embarazada de Sarah con un desprecio apenas disimulado. El drama que se desarrollaba era tan intenso, tan fuera de lugar en su fiesta perfectamente orquestada, que Sarah sintió como si estuviera viendo una escena de una telenovela, sin darse cuenta de que ella era la protagonista involuntaria. «Mentiroso». La voz de Jessica cortó el silencio como un látigo. Se dirigió a Mark, pero sus palabras eran para toda la sala. «¿Así que esta es tu esposa? La que ibas a dejar la semana pasada». La acusación quedó suspendida en el aire, cruda y fea. «Me dijiste que solo estabas esperando el momento adecuado, que era solo por el bebé, que no la amabas». Cada palabra era una revelación, una bomba que demolía la fachada del matrimonio perfecto de Mindonelsin. Sarah, la verdad en su forma más brutal, estaba siendo expuesta. Su esposo, el hombre de las palabras hermosas y los gestos románticos, le había sido infiel. Y no solo eso, sino que había estado viviendo una doble vida, tejiendo una red de mentiras para ambas mujeres. La humillación de Sarah comenzó a formarse, una ola fría de náusea y dolor. Antes de que Sarah pudiera siquiera procesar la traición verbal, la confrontación se volvió física. La furia de Jessica, alimentada por meses de mentiras, alcanzó su punto de ebullición. Con un grito de rabia se abalanzó sobre la mesa, no hacia Mark, sino hacia el pastel de cumpleaños. Agarró un gran trozo de pastel con la mano, el glaseado y las fresas aplastándose entre sus dedos, y en un movimiento rápido y vicioso lo estampó directamente en la cara de Sarah. El impacto fue un shock frío y pegajoso. El pastel cubrió su rostro, su cabello, y lo que fue peor, se escurrió por su vestido, manchando la redondez de su vientre embarazado. Fue un acto de humillación tan primitivo y tan deliberado que dejó a todos sin aliento. La celebración de su vida se había convertido en el escenario de su degradación más absoluta. Lo que sucedió a continuación fue quizás peor que el asalto en sí. Después de un segundo de silencio atónito, alguien rió. Fue uno de los amigos de Mark, un corredor de bolsa con una reputación de ser un patán. Su risa rompió el hechizo y fue seguida por risitas nerviosas de otros invitados del lado de Mark. Fue una traición social, una muestra de la crueldad y la superficialidad de su supuesto círculo de amigos. Pero la peor traición de todas fue la de su propio esposo. Mark no hizo nada. Se quedó allí, congelado en su lugar, con una expresión de horror impotente, mientras su esposa embarazada era agredida y ridiculizada. No la defendió, no la protegió, no la consoló. En el momento en que ella más lo necesitaba, su inacción fue un grito ensordecedor de su cobardía y de la vacuidad de sus promesas. Sarah ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a estaba Corazones sentada en un Resilientes. estado de shock disociado. El olor dulzón del pastel, el sonido de las risas, la sensación pegajosa en su piel, todo parecía distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Pero entonces, una nueva sensación, aguda y alarmante, la trajo de vuelta a la realidad con una violencia brutal. Un dolor agudo, como un calambre de fuego, se apoderó de su vientre. Jadeó, sus manos volando instintivamente hacia su barriga. El estrés, el shock, la adrenalina y la humillación habían conspirado para desencadenar una catástrofe. Sintió un cálido chorro de líquido bajar por sus piernas. Su fuente se había roto. El pánico reemplazó al shock. «¡El bebé!», gritó, su voz un lamento aterrorizado que finalmente silenció las risas. Su fiesta de cumpleaños había terminado, y su lucha por la vida de su hija acababa de comenzar. El grito de dolor de Sarah fue la aguja que pinchó la burbuja de la conmoción. El caos estalló, las risas se extinguieron, reemplazadas por jadeos de horror. Los invitados, que segundos antes eran espectadores crueles, ahora eran un grupo de personas en pánico, sin saber cómo reaccionar. Fue Amy, la hermana de Sarah, quien se movió primero. Dejó caer su teléfono sobre la mesa, que seguía grabando la escena,
¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Y se arrodilló junto a su hermana, su rostro una mezcla de terror y furia protectora. «Sara, respira, respira conmigo», le decía, mientras con una mano buscaba torpemente limpiar el glaseado de la cara de Sara. «Que alguien llame a... una ambulancia, ahora», gritó a la sala paralizada, su voz cortando la inercia del shock. En medio del desastre, ella era la única que pensaba con claridad, la única ancla en un mar de pánico y cobardía. Mientras Amy atendía a su hermana, su furia se desvió hacia su cuñado. Se giró hacia Mark, que seguía de pie, pálido e inútil, junto al altar de su humillación. «Mira lo que hiciste, imbécil», le espetó, su voz temblando de rabia. «Tú y esa zorra. La dejaste ser agredida y ahora esto. Si algo le pasa a ella o a mi sobrina, te juro que te mataré». La amenaza fue cruda y visceral. El narrador omnisciente vio la mente de Mark entrar en una espiral de pánico egoísta. No pensaba en la salud de su esposa ni en la de su hija por nacer. Su primer pensamiento fue: ¿cómo afectará esto mi carrera? ¿Mi reputación? El barco de su vida perfecta se estaba hundiendo, y su único instinto era buscar un bote salvavidas para sí mismo, sin importarle dejar a su familia ahogarse. En medio del caos, Rebecca, la mejor amiga de Sara desde la universidad, se acercó a la mesa. Vio el teléfono de Amy en la mesa, la luz roja de grabación todavía parpadeando. Lo tomó. En la pantalla vio la repetición instantánea de la pesadilla, el brindis hipócrita, la llegada de Jessica, el asalto con el pastel, las risas crueles y ahora los gritos de dolor de Sara. Una ira fría y lúcida se apoderó de Rebecca. Miró a Amy, que le dedicó una mirada fugaz y un asentimiento casi imperceptible, un permiso silencioso. Rebecca sabía lo que tenía que hacer. El mundo necesitaba ver esto. La humillación de su amiga no iba a quedar enterrada en los chismes de un círculo social superficial. Iba a convertirse en una prueba, en un arma. La llegada de los paramédicos fue un torbellino de profesionalismo en medio del drama amateur. Se abrieron paso entre los invitados curiosos y tomaron el control. Mientras evaluaban a Sara, su lenguaje se volvió urgente. Presión arterial por los suelos. Posible desprendimiento de placenta por el trauma. Tenemos que moverla ya. La frase desprendimiento de placenta elevó las apuestas de un drama social a una cuestión de vida o muerte. Colocaron a Sara en una camilla, su rostro una máscara de dolor y miedo por su bebé. Mark intentó acercarse diciendo: «Soy su esposo», pero Amy se interpuso, su pequeño cuerpo vibrando de furia. «Tú no vas a ninguna parte con ella», siseó, bloqueándole el paso. «Ya has hecho suficiente daño». Y la ambulancia se fue, llevándose a Sara hacia un futuro incierto, dejando a Mark solo en el escenario de su traición. Mientras la ambulancia corría por las calles de la ciudad, Rebecca actuaba con la velocidad de la era digital. En el baño del restaurante, editó rápidamente el video en el teléfono de Amy, dejando solo los 2 minutos más condenatorios: la traición, el asalto y la consecuencia. Luego, lo subió a todas las plataformas posibles: Twitter, Instagram, Facebook. No añadió música dramática ni efectos. La cruda realidad era suficiente. Su pie de foto fue simple y devastador. «Esto es lo que le pasó a mi amiga en su cumpleaños 33, embarazada de 8 meses. El hombre que brinda es su esposo. Él no hizo nada para defenderla. Por favor, compartan». Y con un clic lanzó la verdad al ciberespacio, una botella digital arrojada al océano de la opinión pública, sin saber la magnitud del tsunami que estaba a punto de desatar. Sara llegó al hospital en un estado crítico. El viaje en ambulancia fue una tortura, borrosa. En la sala de emergencias, un equipo de médicos la rodeó. Sus voces eran un murmullo urgente de términos médicos que ella apenas comprendía. Confirmaron el peor de los temores. El shock físico y emocional había provocado un desprendimiento parcial de la placenta. Estaba sufriendo una hemorragia interna y el suministro de oxígeno del bebé estaba comprometido. «Tenemos que sacarla ahora», dijo la jefa de obstetricia, su rostro serio, preparando quirófano para una cesárea de emergencia. «La vida de ambas está en riesgo».
Mientras la llevaban por los pasillos estériles, el último pensamiento consciente de Sara no fue para su esposo, sino una oración silenciosa para su hija. Por favor, sobrevive, mi pequeña Sofía. Mientras Sara luchaba por su vida en un quirófano, el video de su humillación luchaba por la atención en el mundo digital y ganaba. Explotó. Tenía todos los ingredientes de una tormenta viral, una víctima inocente y embarazada, un villano cobarde, una antagonista, dramática y un acto de crueldad impactante. En menos de una hora tenía miles de compartidos. La gente comenzó a usar hashtags Lady Pastel en referencia a Jessica y Cobarde de Polanco, apuntando directamente a Mark. Internet se convirtió en un tribunal instantáneo, y el veredicto contra Mark y Jessica fue unánime, global y brutal. La humillación que infligieron a Sara en una habitación con 30 personas ahora se estaba magnificando 1.000.000 de veces, devolviéndoles su propia crueldad en una escala que nunca podrían haber imaginado. El escrutinio público fue implacable. En cuestión de horas, los detectives de Internet habían identificado a todos los involucrados: el nombre de Mark, su cargo en una prestigiosa firma de inversiones, y el nombre de Jessica, una asociada en una firma de marketing, se hicieron públicos. Sus perfiles de redes sociales fueron inundados con miles de comentarios llenos de ira y desprecio. La página de Yelp del restaurante fue bombardeada con reseñas de 1 estrella, no por la comida, sino por el comportamiento de sus clientes. Incluso los invitados que se rieron fueron identificados y avergonzados públicamente. La vergüenza que habían permitido que Sara sufriera sola ahora se había convertido en una mancha indeleble en sus propias reputaciones. Pero en medio de la tormenta de indignación surgió una contracorriente igualmente poderosa, una ola masiva de apoyo y solidaridad hacia Sara. Mujeres de todo el mundo compartieron sus propias historias de traición, mensajes de amor, de ánimo y de fuerza, inundaron las redes sociales dirigidos a la mamá valiente de Polanco. Rebeca, viendo esta oleada, creó una página de donaciones con el título Un nuevo comienzo para Sara y Sofía. Las donaciones comenzaron a llegar, pequeñas y grandes, de extraños conmovidos por su historia. El público que había sido testigo de su humillación se estaba convirtiendo ahora en su red de seguridad, un ejército virtual que le decía que, a pesar de la traición de su círculo más cercano, no estaba sola. La ironía de la situación era profunda y de múltiples capas. En la fría y estéril sala de operaciones, bajo las luces brillantes, Sara luchaba por su vida y la de su hija, completamente ajena a la guerra que se libraba en su nombre en el mundo exterior. Su momento más privado y doloroso se había convertido en un espectáculo público, una causa célebre, y mientras los cirujanos trabajaban para salvar su futuro, miles de extraños en línea trabajaban para demoler el pasado de su esposo. El mismo dispositivo que había grabado su humillación se había convertido en el instrumento de su justicia. La tecnología había amplificado su dolor, pero ahora también estaba amplificando su poder, sentando las bases para su eventual renacimiento de las cenizas de esa desastrosa fiesta de cumpleaños. La cesárea de emergencia fue una batalla frenética contra el tiempo. Sara, semiconsciente, era un torbellino de sensaciones. El frío del quirófano, las voces urgentes de los cirujanos y un miedo tan profundo que era un sabor metálico en su boca. Los médicos luchaban en dos frentes. Por un lado, la hemorragia de Sara era severa, su presión arterial cayendo peligrosamente. Por otro lado, el bebé estaba en un estado de sufrimiento agudo, privado de oxígeno. Finalmente, después de una eternidad comprimida en minutos, escuchó un llanto, un sonido débil y agudo que era la música más hermosa y aterradora que jamás había oído. «Es una niña», dijo alguien, pero no hubo un momento de alegría ni le pusieron al bebé en el pecho. Vio un pequeño bulto envuelto en mantas siendo llevado rápidamente por un equipo de pediatras. «A la UCI, ahora», gritó alguien. Su hija había nacido, pero su lucha apenas comenzaba. Mientras la pequeña Sofía era llevada a la unidad de cuidados intensivos neonatales, la batalla por la vida de Sara se intensificó. La hemorragia posparto, exacerbada por el desprendimiento de la placenta,
no se detenía. En la sala de espera, el ambiente de fiesta de cumpleaños había sido reemplazado por la atmósfera sombría de una vigilia. Amy y los padres de Sarah, que habían llegado en un estado de pánico frenético, se aferraban unos a otros, esperando noticias. Cada vez que una puerta se abría, sus cabezas se levantaban con una mezcla de esperanza y pavor. El silencio entre ellos estaba lleno de la pregunta no formulada que aterrorizaba a todos. ¿Era posible que en una sola noche de crueldad y traición pudieran perder tanto a la madre como a la hija? La vida perfecta de Sarah se había reducido a 2 batallas por la supervivencia, libradas en habitaciones separadas de un hospital frío y estéril. Mark llegó al hospital 1 hora después, su rostro una máscara de pánico y autocompasión. Corrió hacia el mostrador de la sala de espera, exigiendo información. «Soy su esposo, Mark. Necesito ver a mi esposa, a Sarah». Fue entonces cuando el padre de Sarah, un hombre normalmente tranquilo y reservado, se interpuso en su camino. No gritó. Su voz era baja, pero vibraba con una furia tan fría que era más intimidante que cualquier grito. «Tú no eres nada aquí», dijo, su mirada fija en Mark. «Perdiste el derecho a llamarte su esposo en el momento en que te quedaste parado y permitiste que la humillaran. Mi hija y mi nieta están luchando por sus vidas por tu culpa». Mark intentó protestar, pero el padre de Sarah no se movió. «No te acercarás a ella. No te acercarás a ese bebé. Lárgate de mi vista, antes de que olvide dónde estamos». Mark, por primera vez, se encontró con una consecuencia real e inamovible, y retrocedió. La mañana siguiente, el tsunami digital que Rebecca había desatado golpeó la orilla del mundo corporativo de Mark. Su teléfono sonó. Era el socio director de su firma de inversiones. La voz en el otro extremo era gélida. «Mark, la junta directiva y yo hemos visto el video. Varios de nuestros clientes más importantes también lo han hecho y han expresado su disgusto. A partir de este momento, estás en suspensión administrativa con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa sobre tu conducta». Para Mark, fue una sentencia de muerte profesional. Su reputación, su imagen cuidadosamente cultivada de hombre de familia exitoso y carismático, se había evaporado de la noche a la mañana. El mundo que tanto le importaba, el mundo del poder y el dinero, lo estaba repudiando. El precio de su cobardía estaba resultando ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Jessica enfrentó un cataclismo similar. El video la había inmortalizado no como una mujer seductora, sino como una agresora cruel y desquiciada. Su firma de marketing, una empresa que vivía y moría por la imagen pública, actuó con rapidez. Recibió una llamada de recursos humanos. O renunciaba inmediatamente o sería despedida públicamente por conducta que dañaba la reputación de la empresa. Renunció. Desesperada, llamó a Mark, esperando encontrar un aliado en su miseria compartida. En cambio, encontró a un hombre en pánico que necesitaba un chivo expiatorio. «Tú arruinaste todo», le gritó él. «Si no hubieras hecho tu escena de loca, nada de esto estaría pasando». Y le colgó. La tóxica alianza que habían construido sobre las mentiras y la traición se derrumbó, dejándolos a ambos solos para enfrentar las ruinas que habían creado. En medio de la devastación, el primer rayo de esperanza provino del lugar más pequeño. En la UCIN, la pequeña Sofía demostró ser una luchadora. Era diminuta, pesando apenas un par de kilos, y estaba conectada a un laberinto de cables y tubos dentro de su incubadora, pero sus signos vitales eran fuertes. Las enfermeras neonatales, mujeres acostumbradas a milagros y tragedias diarias, estaban impresionadas por su tenacidad. «Es una pequeña leona», le dijo una enfermera a Amy, quien, junto con sus padres, fue la primera en poder verla a través del cristal. Ver a esa pequeña y frágil criatura luchando con tanta fuerza por... Cada aliento le dio a la familia un centro, un propósito. Su única misión ahora era asegurarse de que Sarah se recuperara para que pudiera conocer a la increíble hija por la que estaba luchando. Después de una noche crítica y una transfusión de sangre, la condición de Sarah comenzó a estabilizarse. Despertó lentamente, saliendo de una niebla de anestesia y dolor. La primera persona que vio fue a su hermana Amy,
sentada a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar y de falta de sueño. La primera pregunta de Sara fue un susurro ronco, lleno de pavor. «¿Mi bebé está viva?» Amy tomó su mano, las lágrimas ahora de alivio. «Sí, Sara, está viva. Es pequeña, pero es fuerte. Se llama Sofía, como tú querías». El alivio que inundó a Sara fue tan abrumador que la dejó sin aliento. Su hija estaba viva. Ese hecho se convirtió en la única verdad que importaba, un ancla en el océano de dolor y traición que la rodeaba. El resto, se dio cuenta, era solo ruido. En los días siguientes, mientras recuperaba lentamente sus fuerzas, Sara fue puesta al día. Amy y Rebecca le contaron todo: el video viral, la indignación pública, el apoyo masivo y la página de donaciones que ya había recaudado una suma asombrosa. Sara escuchaba, abrumada. El mundo que ella había tratado tan cuidadosamente de mantener privado se había convertido en un asunto público. Al principio se sintió expuesta, pero luego, al leer algunos de los miles de mensajes de apoyo de mujeres desconocidas, sintió algo más: poder. No estaba sola. Con esta nueva comprensión, tomó su primera decisión como una mujer independiente. Con la ayuda de su familia, contactó a la abogada de divorcios más temida de la ciudad, una mujer llamada Diana Winters, conocida por no tomar prisioneros. La batalla por su futuro legal estaba a punto de comenzar. Finalmente, llegó el día en que Sara estuvo lo suficientemente fuerte para visitar la UCIN. La enfermera la llevó en una silla de ruedas hasta la incubadora de Sofía. Ver a su hija por primera vez fue una experiencia agridulce, que le rompió y le remendó el corazón al mismo tiempo. Era tan increíblemente pequeña, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la máquina de respiración. Estaba conectada a tantos cables que parecía más una criatura de ciencia ficción que un bebé. Pero era perfecta. Tenía 10 dedos diminutos y un mechón de pelo oscuro. Con cuidado, la enfermera abrió una de las portillas de la incubadora. «Puedes tocarla», dijo, y Sara extendió una mano temblorosa y tocó el pequeño puño de su hija. En ese instante de contacto piel con piel, un vínculo feroz y primario se solidificó. Esta pequeña criatura era suya y lucharía contra el mundo entero para protegerla. De vuelta en su habitación, algo había cambiado en Sara. La víctima de la fiesta de cumpleaños, la mujer humillada y desconsolada, había desaparecido. En su lugar, había una madre cuyo hijo había estado en peligro por la crueldad y la cobardía de otros. El video viral, la cuenta de Inutsinman, donaciones, el apoyo público, ya no eran fuentes de vergüenza sino activos, eran herramientas en su arsenal. Miró por la ventana del hospital con una nueva y fría claridad. La vida cuidadosamente construida que había amado se había revelado como una mentira. Estaba bien, porque ahora tenía una nueva vida que construir, una vida basada no en apariencias, sino en una verdad innegable, el amor feroz por su hija. Su antiguo mundo había muerto en esa fiesta de cumpleaños. Su renacimiento, como el Pinuenomocientones, de una madre y una guerrera, acababa de comenzar. La llegada de Diana Winters al cuarto del hospital fue como la de una general de 5 estrellas asumiendo el mando de un campo de batalla. Era una mujer de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada que podía congelar el acero. Escuchó la historia de Sara con una empatía contenida, asintiendo de vez en cuando, su rostro impasible. Ya había visto el video. Su asistente se lo había mostrado esa mañana. Cuando Sara terminó, Diana no ofreció palabras de consuelo. Ofreció un plan de acción. «Excelente», dijo. Su voz era un instrumento de precisión. «Tenemos humillación pública, agresión, angustia emocional que induce a un parto prematuro y un abandono del deber conyugal. Y tenemos la prueba en video. Sara, no vamos a pedir un divorcio. Vamos a dictar los términos de una rendición incondicional. La primera orden del día, una orden de restricción temporal contra Jessica. La segunda, preparar los papeles de divorcio más agresivos que su firma hubiera redactado jamás». Diana le explicó a Sara el poder sin precedentes que la situación les había otorgado. «En un divorcio normal pelearíamos por la casa, por las cuentas», dijo. «Pero esto no es normal. Mark se ha convertido en el villano público número 1 de México. Su reputación está en cenizas.
Cualquier intento de su parte por luchar contra nosotros en la corte sería un suicidio mediático. Sería visto como el esposo abusivo que no solo abandona a su esposa embarazada, sino que intenta dejarla en la calle. Sara, que se había sentido tan impotente, comenzó a entender. Su humillación más profunda, el momento que la había destrozado, se había convertido paradójicamente en su arma más poderosa. La misma opinión pública, que fue testigo de su vergüenza, ahora era su jurado y su verdugo, lista para condenar a Mark por cualquier acto adicional de crueldad. Por primera vez, sintió que tenía el control. El camino hacia la recuperación fue lento y arduo, medido en pequeños y monumentales logros. Para Sofía, fue la transición de la incubadora a una cuna abierta, el día en que le quitaron el respirador y tomó su primer aliento completo por sí misma, el primer biberón que tomó con avidez. Cada hito era celebrado por la familia con lágrimas de alegría y alivio. Para Sara, la recuperación fue un camino paralelo de dolor y progreso. Los primeros pasos que dio después de la cesárea fueron agonizantes. Cada centímetro, un recordatorio del trauma que su cuerpo había soportado. Pero con cada paso, sentía que no solo estaba recuperando su fuerza física, sino que también estaba alejándose, literal y figurativamente, de la mujer rota que había quedado en el suelo de ese restaurante. Cada día, madre e hija se fortalecían juntas, dos supervivientes unidas por la batalla que habían ganado. Durante esas semanas en el hospital, el verdadero significado de la familia se redefinió para Sara. Su habitación se convirtió en el centro de mando de un ejército de amor y apoyo. Amy era su teniente, una presencia constante que traducía el lenguaje de los médicos, la ayudaba a bañarse y nunca la dejaba sentirse sola. Sus padres se convirtieron en su intendencia, manejando la logística del mundo exterior, trayendo comida casera y asegurándose de que todas las facturas se pagaran. Y Rebecca, su amiga, era su ministra de propaganda, gestionando la increíble oleada de apoyo en línea, filtrando los mensajes de odio y canalizando la buena voluntad en donaciones y palabras de aliento. Este círculo de apoyo incondicional era un fuerte inexpugnable, un agudo contraste con la soledad y el ostracismo que ahora enfrentaban Mark y Jessica, quienes descubrían que los amigos de las buenas épocas rara vez se quedan para las malas. Mark estaba en caída libre. La suspensión de su empresa se convirtió en un despido formal una semana después. El socio director le informó fríamente que la firma no podía permitirse estar asociada con su tóxica marca personal. Los clientes se fueron en masa. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. Se encontró socialmente radiactivo, un paria. El dinero, que siempre había sido su métrica del éxito, comenzó a escasear. Y entonces recibió el sobre del bufete de Diana Winters, los papeles del divorcio. Leyó los términos, su rostro palideciendo con cada página. Sara pedía la casa, la custodia total de Sofía y una pensión alimenticia tan generosa que lo dejaría financieramente paralizado durante años. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que no solo había perdido a su familia y su reputación, estaba a punto de perderlo todo. La negociación, si es que se le podía llamar así, tuvo lugar en la imponente sala de conferencias de Diana Winters. Mark llegó con un abogado de medio pelo que apenas podía pagar. Intentó argumentar. Intentó apelar a la justicia, a los años que habían compartido. Diana lo escuchó con una paciencia gélida, y cuando terminó, simplemente deslizó una tablet sobre la mesa. En la pantalla se reproducía el video de la fiesta en un bucle silencioso. «Esa, señor Bennett, es mi contraoferta», dijo Diana, su voz suave como la seda, pero dura como el diamante. «Cada vez que usted cuestione un término, me aseguraré de que este video se reproduzca en todos los noticieros de la noche, junto con una entrevista exclusiva sobre cómo un hombre destrozado por el remordimiento intenta ahora dejar a su esposa y a su hija prematura sin un techo». El mensaje era inequívoco. Esto no era una negociación, era una extorsión, y ella tenía todas las armas. Derrotado, humillado y sin ninguna carta que jugar, Mark se rindió. Su abogado, viendo la inutilidad de la lucha, le aconsejó que firmara y saliera de allí con lo que le quedara de dignidad. Y así lo hizo.
En menos de una hora firmó todos los papeles, renunció a la casa que nunca había pagado realmente, aceptó la generosa pensión alimenticia para una hija que aún no conocía y aceptó un régimen de visitas supervisadas, un último clavo en el ataúd de su autoridad paterna. Fue una victoria legal total y absoluta para Sara, un corte limpio y quirúrgico que extirpó el tumor de su vida. Salió de la oficina de su abogado sintiéndose no vengativa, sino libre. El último vínculo con el hombre que la había traicionado se había disuelto legalmente para siempre. El día que Sara y Sofía finalmente recibieron el alta del hospital fue un día de sol brillante, un marcado contraste con el día lluvioso de su cumpleaños. Dejar atrás esas paredes estériles se sintió como una liberación. Amy y sus padres estaban allí para recibirlas. No hubo una gran celebración, sino un momento de tranquila y profunda gratitud. Mientras Amy aseguraba el pequeño portabebés en el asiento trasero del coche, Sara se detuvo por un momento. Miró hacia atrás, al imponente edificio del hospital que había sido testigo de su peor pesadilla y de su mayor milagro. Estaba dejando atrás no solo el trauma, sino también a la mujer, débil y dependiente que había sido. La mujer que salió de ese hospital era diferente, una madre, una superviviente y la única arquitecta de su nuevo futuro. La primera noche en casa sin Mark fue extraña y liberadora. La casa, que se había sentido tan grande y vacía después de su partida, ahora se sentía llena con la pequeña presencia de Sofía. Amy se quedó con ella durante la primera semana, una compañera constante en las largas noches de alimentación y cambios de pañales. Juntas, transformaron el espacio, desmontaron el opulento y masculino estudio de Mark y lo convirtieron en una guardería luminosa y alegre. Pintaron las paredes de un suave color amarillo y montaron la cuna que Sara había elegido meses antes. Fue un acto agridulce, el desmantelamiento de un sueño de una familia perfecta, pero en su lugar estaban construyendo algo más real y mucho más fuerte, un hogar seguro y amoroso para Sofía, un matriarcado de dos hermanas decididas a construir una vida feliz sobre las ruinas del pasado. Esa noche, sentada en la mecedora de la guardería, con Sofía durmiendo pacíficamente en sus brazos, Sara sintió una oleada de calma que no había sentido en mucho tiempo. La furia y el dolor de la traición seguían allí, brasas calientes bajo la superficie, pero ya no eran el fuego que la consumía. La emoción que lo abarcaba todo era el amor abrumador por la pequeña criatura en sus brazos. Miró el rostro perfecto de su hija y supo que cada lágrima, cada gramo de dolor, había valido la pena. Los papeles del divorcio estaban firmados. La casa era suya. Su bebé estaba a salvo. La tormenta finalmente había pasado. Y aunque el barco estaba dañado y había perdido a parte de su tripulación, ella seguía en el timón, lista para navegar hacia el horizonte de su nueva vida, con su única y verdadera estrella del norte dormitando en sus brazos. La nueva normalidad de Sara era un torbellino de pañales, biberones a las 3 de la mañana y un amor tan abrumador que a menudo la dejaba sin aliento. Los primeros meses de la vida de Sofía fueron un desenfoque de agotamiento y alegría. La casa, antes un escenario para cenas elegantes, ahora estaba llena de parafernalia de bebé. Su vida, antes regida por una agenda social y plazos de trabajo, ahora giraba en torno a los horarios de alimentación y las siestas de su hija. Y a Sara le encantaba. En la quietud de las largas noches, meciendo a su pequeña hija, encontró una paz y un propósito que ninguna reunión de la junta directiva o evento social le había dado jamás. El dolor por la traición de Mark no había desaparecido, pero se había encogido, eclipsado por la presencia monumental de esta nueva personita que dependía completamente de ella. Estaba descubriendo que la maternidad era el antídoto más poderoso contra el desamor. Después de que su licencia de maternidad extendida llegó a su fin, Sara se enfrentó a la abrumadora perspectiva de regresar al trabajo. Se sentía como una persona completamente diferente a la ejecutiva segura de sí misma que había sido. Sus prioridades habían cambiado, su cuerpo había cambiado, su vida había cambiado. El miedo la carcomía. ¿Podría seguir siendo competente?
Podría equilibrar las demandas de su carrera con las de ser madre soltera de un bebé que había tenido un comienzo tan frágil. La idea de volver a ponerse un traje sastre y sentarse en una sala de reuniones se sentía como ponerse un disfraz. La antigua Sara, la que vivía para su carrera y la validación externa, se sentía como una extraña. La nueva Sara, la madre, solo quería quedarse en casa y asegurarse de que su hija estuviera respirando. Su regreso a la oficina, sin embargo, fue recibido no con presión, sino con una ola de apoyo inesperado. Su jefe, un hombre de familia, le expresó su admiración por su fuerza y le ofreció un horario flexible, permitiéndole trabajar desde casa varios días a la semana. Sus colegas, que habían seguido su historia en las noticias, la recibieron con una calidez y un respeto que nunca antes le habían mostrado. Se dieron cuenta de que la mujer tranquila y eficiente que conocían tenía una columna vertebral de acero. Este acto de empatía corporativa, tan raro en el mundo competitivo en el que vivía, fue un bálsamo para su alma ansiosa. Poco a poco redescubrió su confianza profesional, encontrando un nuevo equilibrio donde su agudeza para los negocios se veía ahora atemperada por la perspectiva y la compasión que la maternidad le había dado. Sara se dio cuenta rápidamente de que su antiguo círculo social, tan entrelazado con la vida de Mark, se había evaporado, y se sintió aliviada. Esas amistades, se dio cuenta, se habían basado en la superficialidad y el estatus. Necesitaba algo real. Siguiendo el consejo de su hermana, se unió a un grupo de juego local para mamás y bebés. Al principio se sintió torpe y fuera de lugar, pero pronto descubrió un mundo nuevo. Un mundo de mujeres que hablaban abiertamente de sus luchas con la falta de sueño, de las manchas de leche en la ropa y de sus miedos y alegrías como madres. No había pretensiones, no había juicios, solo una solidaridad desordenada y honesta, forjada en la experiencia compartida de criar a un ser humano. Este grupo de mujeres se convirtió en su tribu, su red de apoyo elegida. Cuando Sofía tuvo su primer resfriado, fue a ellas a quienes llamó en pánico a medianoche. Cuando necesitaba que alguien cuidara al bebé durante una hora para poder ir al supermercado, siempre había una voluntaria. Se traían comida unas a otras, compartían ropa de bebé que ya no les quedaba, y lo más importante, se ofrecían un oído comprensivo sin juicios. Eran abogadas, artistas, amas de casa, mujeres de todos los ámbitos de la vida, unidas por el vínculo universal de la maternidad. Esta comunidad, tan diferente a su antiguo círculo social, era infinitamente más rica y de mayor apoyo. Sara descubrió que la verdadera hermandad no se encontraba en las fiestas de cóctel, sino en las trincheras de la crianza de los hijos. Habían pasado casi 10 meses desde la fiesta de cumpleaños. La vida de Sara se había asentado en un ritmo feliz y predecible. Un día, revisando su correo electrónico, vio un mensaje de un remitente desconocido. Su primer instinto fue borrarlo, pero algo en el asunto, una disculpa, la hizo detenerse. Lo abrió. Era de Jessica. El mensaje era corto y directo. Sara, sé que no tengo derecho a pedirte nada. He estado en terapia durante los últimos meses, tratando de entender el daño que causé. No estoy escribiendo para pedir tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero decirte que lo siento de verdad, y que si alguna vez estuvieras dispuesta a escuchar mi disculpa en persona, significaría mucho para mi propia sanación. Entenderé completamente si nunca respondes. La primera reacción de Sara fue una oleada de la vieja ira. ¿Cómo se atrevía esa mujer a volver a entrar en su vida, incluso digitalmente? Le contó a Amy y a su grupo de madres sobre el correo electrónico, esperando que compartieran su indignación. Y lo hicieron, pero también le ofrecieron una perspectiva diferente. Aferrarse a ese odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera, dijo una de sus nuevas amigas. Sara reflexionó sobre ello. Tenía razón. La rabia que todavía sentía por Jessica era un peso, una conexión no deseada con el peor día de su vida. Tal vez para cortar el último hilo que la ataba a ese trauma, necesitaba enfrentar a la mujer que lo había causado, no por Jessica, sino por ella misma.
Con el corazón en un puño, respondió al correo electrónico con 3 palabras: ¿dónde y cuándo? Se encontraron en un rincón tranquilo de un parque público. Jessica se veía diferente. El glamour desafiante había sido reemplazado por una quietud sombría. Estaba más delgada y no había rastro de maquillaje en su rostro. Se sentó frente a Sara y, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se disculpó. Le contó a Sara cómo Mark la había manipulado, cómo le había prometido un futuro que nunca tuvo la intención de cumplir y cómo, en un momento de rabia ciega y celos, había arremetido contra la persona equivocada. No eran excusas, sino explicaciones. «Lo que hice fue imperdonable», dijo, su voz quebrada. «Puse en peligro tu vida y la de tu hija, y viviré con esa culpa para siempre. No espero que me perdones, solo necesitaba que supieras que lo siento». Sara la escuchó en silencio. Mientras Jessica hablaba, la imagen monstruosa que Sara tenía de ella comenzó a desmoronarse, revelando a una mujer herida y profundamente arrepentida que también había sido víctima de las mentiras de Mark. La ira de Sara, que había sido un fuego furioso, se redujo a brasas. No sintió compasión exactamente, pero sintió una especie de cierre. Entendió que el verdadero villano de su historia no era tanto Jessica, sino el hombre que las había enfrentado a ambas. Miró a la mujer que le había causado tanto dolor y tomó una decisión. «Te perdono», dijo, en voz baja. Las palabras la sorprendieron a ella misma. «Te perdono no porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque yo necesito seguir adelante, y no puedo hacerlo cargando con este odio». Con ese acto de perdón, Sara se liberó del último fantasma de su pasado. Un año después del incidente, la casa de Sara estaba llena de gente de nuevo, pero esta vez no había falsedad en el aire. Estaba celebrando el primer cumpleaños de Sofía, y al mismo tiempo, lo que Amy había apodado su Día del Renacimiento. La casa estaba llena de su nueva tribu, su familia, sus colegas comprensivos y su ruidoso y amoroso grupo de mamás. Globos de colores reemplazaban los arreglos florales formales, y en lugar de un pastel de diseño, había uno casero, ligeramente torcido, hecho con amor. Mientras observaba a Sofía aplastar su pequeña mano en el glaseado, rodeada de las risas genuinas de la gente que realmente la amaba, Sara se sintió abrumadoramente feliz. La vida perfecta que había perdido era una ilusión. Esta vida desordenada, ruidosa y real era infinitamente mejor. En el primer cumpleaños de Sofía, la casa de Sara se llenó de risas, pero de un tipo diferente al de un año atrás. No era la risa forzada de un círculo social superficial, sino el sonido genuino y estruendoso de la verdadera amistad. Su nueva tribu de madres estaba allí, con sus hijos corriendo por el jardín. Su hermana Amy organizó los juegos, y sus padres observaban desde la terraza con sonrisas de puro alivio. En un momento, Sara levantó su copa. «Hace un año en esta misma fecha, mi vida se hizo pedazos en el suelo de un restaurante», dijo, su voz firme y clara. «Pero ustedes, cada uno de ustedes, me ayudaron a recoger los pedazos. Me enseñaron que la verdadera familia no es la que tienes en las buenas, sino la que corre a tu lado en las malas. Esto no es solo el cumpleaños de mi hija, es el día de mi renacimiento. Brindo por ustedes, mi verdadera comunidad». El brindis fue recibido con abrazos y algunas lágrimas, un testimonio del hermoso mosaico de amor que había construido a partir de las ruinas. Inspirada por la solidaridad de su nueva comunidad, Sara encontró un nuevo propósito para sus habilidades profesionales. Se dio cuenta de que muchas de las mujeres de su grupo de madres eran increíblemente talentosas, pero habían tenido que sacrificar sus carreras o sus sueños empresariales por falta de apoyo o de recursos. Usando su experiencia en marketing y estrategia, comenzó un pequeño proyecto, paralelo desde la mesa de su cocina, una consultoría pro bono para pequeñas empresas dirigidas por mujeres, especialmente madres que intentaban reincorporarse al mundo laboral. Ayudó a una a lanzar una panadería artesanal, a otra a crear una marca de ropa infantil. Descubrió que usar sus habilidades para empoderar a otras mujeres era infinitamente más satisfactorio que cualquier ascenso corporativo. Ya no estaba construyendo la marca de otros. Estaba ayudando a otras mujeres
a construir la suya. El destino de Mark, mientras tanto, siguió una trayectoria predecible. Despedido y considerado tóxico en el competitivo mundo de las finanzas de la ciudad, se vio obligado a aceptar trabajos de consultoría de bajo nivel, siempre a la sombra de su escándalo viral. Se convirtió en un hombre amargado, que culpaba a Sarah, a Jessica y al mundo por su caída, sin aceptar nunca su propia cobardía. De vez en cuando, veía en línea fotos de Sarah, de su hija, de su vida aparentemente feliz, y sentía una punzada de un resentimiento agrio. Había tenido oro en sus manos y, en un momento de pánico y egoísmo, lo había arrojado por la borda a cambio de nada. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia y la comprensión tardía y dolorosa de todo lo que había perdido. Jessica, por su parte, desapareció del radar. El encuentro con Sarah en el parque había sido un verdadero punto de inflexión. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre y abandonó el mundo de la alta competencia corporativa. Consiguió un trabajo tranquilo en una organización sin fines de lucro, buscando una forma de penitencia silenciosa. El perdón de Sarah no la había absuelto de su culpa, pero le había dado el permiso para intentar construir una nueva vida, una basada en la honestidad en lugar de la manipulación. Su historia sirvió como un sombrío recordatorio de cómo la búsqueda de la venganza contra la persona equivocada puede terminar destruyendo el propio mundo en el proceso. El tiempo pasó, y la pequeña Sofía creció, convirtiéndose en una niña brillante, divertida y extraordinariamente resiliente. Su comienzo prematuro en el mundo no dejó secuelas duraderas, un testimonio de su propia fuerza y del increíble cuidado que recibió. Era el centro del universo de Sarah, una fuente constante de alegría y asombro. Ver a su hija dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, la llenaba de una gratitud tan profunda que a veces la dejaba sin aliento. Cada logro de Sofía era una victoria sobre el trauma de su nacimiento, una prueba viviente de que de los comienzos más oscuros y violentos pueden florecer las flores más hermosas y fuertes. 2 años después del incidente, Sarah, ahora una mujer segura de sí misma y en paz con su pasado, se sintió lista para abrir su corazón de nuevo. No lo estaba buscando, pero el amor la encontró de la manera más mundana y perfecta. En el parque de juegos, mientras empujaba a Sofía en el columpio, entabló una conversación con otro padre soltero que estaba allí con su hijo. Su nombre era David. Era arquitecto, de voz tranquila, con ojos amables que reían fácilmente. Hablaron durante horas, una conversación fácil y sin pretensiones sobre los desafíos y las alegrías de la crianza de los hijos en solitario. No hubo fuegos artificiales, solo la cómoda y cálida sensación de ser vista y comprendida por alguien que entendía su mundo. Su primera cita no fue en un restaurante de lujo, sino en el zoológico, con sus respectivos hijos a cuestas. Fue caótica, ruidosa y absolutamente perfecta. Vieron a los monos, comieron helado que se derritió y les manchó la ropa, y se rieron de las payasadas de sus hijos. A diferencia de su relación con Mark, que se había basado en una imagen de perfección, su conexión con David se basaba en una realidad compartida y desordenada. Hablaron de sus ex, de sus errores, de sus esperanzas para el futuro. Era una honestidad refrescante y sanadora. Por primera vez en mucho tiempo, Sarah no sentía que tenía que actuar o impresionar. Simplemente podía ser ella misma, con todas sus cicatrices y su fuerza recién descubierta. Su relación floreció de manera lenta y constante, como un jardín bien cuidado. David no se sintió intimidado por la fuerza de Sarah. La admiraba. No se sintió amenazado por su independencia. La celebraba. Él era la antítesis de Mark, un hombre cuyo carácter se definía por su amabilidad, su integridad y su devoción como padre. Se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora en la vida de Sarah y Sofía, un socio en el verdadero sentido de la palabra. Y Sarah, a su vez, trajo luz y risa a la vida de David, que también había conocido la angustia de la pérdida. Juntos, no estaban tratando de recrear sus familias pasadas, sino de construir una nueva, basada en la confianza y el respeto mutuos. Un sábado por la tarde, la imagen de su nueva vida se manifestó plenamente. Estaban los 4 en el parque,
haciendo un picnic. David le enseñaba a Sofía a volar una cometa, mientras su propio hijo, Leo, le enseñaba a Sara a lanzar un frisbee. La escena era de una felicidad doméstica tan simple y tan profunda que conmovió a Sara. Esta era la vida familiar que siempre había anhelado, no una construida para las apariencias, sino una tejida con momentos reales de conexión y alegría. Era una familia mixta, una familia por elección, nacida no de un plan perfecto, sino de las ruinas de dos vidas rotas que se habían encontrado y se habían ayudado mutuamente a sanar y a reconstruir. En su 35º cumpleaños, exactamente 2 años después del día que cambió su vida, Sara no estaba en un restaurante de lujo. Estaba en el patio trasero de su casa, rodeada de la gente que constituía su verdadero mundo, su familia, su tribu de madres y David, el hombre que amaba. Mientras observaba a Sofía jugar con su nuevo hermanastro, sintió una profunda sensación de paz. El incidente del pastel no era más que un recuerdo lejano, el catalizador necesario para su metamorfosis. La humillación que se suponía que la destruiría, en realidad la había liberado. La había liberado de una vida falsa, de un esposo cobarde y de la presión de la perfección. Había renacido de las cenizas de un pastel de cumpleaños, no como una víctima, sino como la arquitecta de una vida más fuerte, más real y infinitamente más feliz.